a tratar el último tema ya de lo que respecta al área de niños. Vamos a tratar rehabilitación en discapacidad intelectual. Esto guarda un poco relación con la última y con las anteriores, ¿no? La anterior clase que tuvimos sobre las alteraciones del aprendizaje, más o menos era una introducción a este tema, ¿no? Porque si bien es cierto, los problemas de aprendizaje pueden presentarse en cualquier niño, ¿no? Con o sin antecedentes o pueden ir. El caso particular de la discapacidad intelectual mayoritariamente sí va a estar presente en niños que tienen alguna cromosopatía, como las que vamos a ver en esta presentación. Ahora, es muy importante enfatizar este grupo poblacional porque si ustedes se dan cuenta es un grupo desprotegido dentro de la sociedad. Es un grupo de personas que sus posibilidades para adquirir una independencia son pobres, van a ser personas dependientes de una familia, ¿no? Tener al lado a una persona que por siempre tenga que decidir por ellos, ¿ya? Entonces, el Perú, tan igual como otras realidades de Latinoamérica y del mundo, tiene un gran número de niños, ¿no? Que a futuro van a ser adultos con este problema de la discapacidad intelectual. Eso es para hacerles un poco una introducción al tema. Como en todos los temas previos, también hemos visto los objetivos que tiene la charla, en este caso, definir la discapacidad intelectual, determinar los niveles de retraso mental, identificar las causas que están relacionadas con la discapacidad intelectual, identificar signos clínicos, que es finalmente lo que queremos que en ustedes cale esta presentación, ¿ya? Determinar el programa de rehabilitación en discapacidad intelectual y para muestra de repente vamos a ver algunos signos sobre todo en el paciente con autismo. Entonces, pasando al tema de definición. Discapacidad intelectual, el hablarlo como discapacidad intelectual no luce tan de repente despectivo, hiriente o denigrativo como lo que es el retraso mental. Antiguamente incluso se daban otro tipo de apelativos, ¿no? Porque sabemos que a veces estos niños no solo va a estar comprometido el área intelectual, sino también el área conductual. Habían términos más vivos, más dañinos, como idiota, por decir, ¿no? Y otros que antiguamente se hacía referencia a este grupo de personas que venían, obviamente, con menos capacidad para aprender. Entonces, asimismo podemos decir que es una alteración en el desarrollo del ser humano y fundamentalmente se va a caracterizar por su funcionamiento intelectual. Porque valgan verdades, no existen jóvenes hasta la actualidad, o bueno, de repente en otros países más desarrollados, puedan existir pruebas más funcionales de cómo funciona un cerebro normal y un cerebro que de repente viene con problemas para aprender o más aún en casos de discapacidad intelectual. Entonces, lo que nosotros vamos a identificar es cómo se desenvuelve este individuo. Y muchas veces, o particularmente, el diagnóstico va a ser, como ven acá, en personas de menos de 18 años. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas puntuales tienen que ustedes percibir. El funcionamiento intelectual del individuo y en algunos casos incluso con conductas adaptativas, ¿no? Que vamos a ver que niños que de repente tienen una edad cronológica no corresponden a su edad mental, ¿no? Y esto, como repito, va a ser más valorado en personas de menos de 18 años. Entonces, dentro de la epidemiología, ¿no? También sabemos que más o menos de toda la población, el 2% aproximadamente tiene este diagnóstico de discapacidad intelectual. Ahora, ¿cómo evaluamos la discapacidad intelectual? Y eso también lo hicimos referencia en la clase anterior de alteraciones del aprendizaje. De repente no es la mejor manera, pero tenía que existir algún determinante
para definir si una persona tiene un coeficiente intelectual normal y otro que esté por debajo de lo normal, porque en relación a ese grado va a depender que esta persona tenga opciones para ir avanzando en la educación regular eh, en cada país, ¿no? Particularmente en nuestra educación, pues hablamos de lo que es el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, universitario o técnico, y bueno, los demás estudios de maestría, doctorado, PhD, lo que más pudiera haber, porque, valgan verdades, hay individuos que tienen mucha capacidad para lograr muchos conocimientos, pero nos vamos al otro lado de aquellos individuos que por otras cuestiones orgánicas o traumáticas o genéticas o hereditarias han venido con menos capacidad para aprender, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a pasar también a ver los grados de retraso mental. Entonces, un coeficiente intelectual que está valorado de 70 a menos ya nos conduce a catalogar a un niño con retraso mental, ¿ya? Ahora, es importante también ¿no? mencionar que este criterio no es a veces suficiente porque también están de la mano la independencia del ser humano. Y esta independencia, este autovalimiento, lo trabajamos bastante a lo largo de los primeros años de vida, ¿no? Básicamente a lo largo de la niñez y la infancia, donde pues el niño o cada uno de nosotros hemos aprendido nuestra independencia para ir al baño, para vestirnos, para atarnos los zapatos, para cepillarnos los dientes, para al hacer el vestido calzarnos bien, ¿no? ¿Cuál es derecho, cuál es izquierdo? Tener la capacidad de uno mismo de servirse, atenderse, ¿no? Entonces, esta parte muy común, inherente al ser humano, también lo debería de desarrollar estas personas, pero según su nivel de retraso mental, a veces no logran adquirir este autovalimiento. Entonces, estamos hablando de, por una parte, una medida que va a permitir hacer este diagnóstico y por otra parte, su funcionamiento, ¿ya? Muy bien. Entonces, en la siguiente diapositiva también ustedes pueden apreciar cómo la Asociación Americana de Deficiencia Mental ha clasificado estos grados, ¿no? Luego de hacer la valoración, hacer estos test de inteligencia a los individuos, entonces han catalogado que existe, es como decir, blanco o negro, pero el que está al intermedio, ese es el grado limítrofe, el borderline, ¿no? Y catalogar como limítrofe, vamos a encontrar un coeficiente intelectual entre 70 y 85. O sea, cuando nosotros pedimos al neuropsicólogo o al psicólogo el test de inteligencia o también llamado test psicométrico, es precisamente porque queremos tener esta valoración numérica y según ello poder hacer la clasificación, ¿no? Si es que tenemos un valor, como les repito, de entre 70 y 85, está catalogado como limítrofe, que todavía no estaría englobado dentro de la discapacidad intelectual, por lo menos para nuestra región, para nuestra nación. Pero los niveles del 2 al 5, que vendrían a ser el leve, con un coeficiente intelectual entre 55 y 70, un moderado entre 40 y 55, un grave entre 25 y 40 y profundo con un 6 de menos de 25. Entonces nos hace ver que todo lo que está del 2 para abajo estarían englobados dentro del retraso mental en sus distintas graduaciones. Y el CIE-10 también nos permite clasificarlo precisamente en relación a este valor. Entonces, para clasificar con el F70, por ejemplo, es el retraso mental leve, 71 moderado, 72 el grave y 73 el profundo, ¿ya? Ahora, acá hay también algo que considerar. Dicen, las fluctuaciones temporales del rendimiento intelectual o del CI influyen factores de tipo personal ambiental. Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, si valoramos un niño que está muy motivado, que ha tenido bastante eh, estímulo, probablemente con otro niño
que de repente ha sido pobre en su apoyo desde temprana edad, entonces de repente los valores van a ser a veces fluctuantes, ¿no? Entonces, por eso es que un diagnóstico donde nos vamos a apoyar con esta medida del coeficiente intelectual es más válido, es pronóstico, como refieren en el último párrafo, es tomado a partir de los 6 años. Porque si bien es cierto, en el medio, no solo en el Rebagliati o en otras instituciones que ven esta población de niños, se suele a veces tomar el coeficiente intelectual más temprano, ¿no? Entonces, eso no es tan certero, ¿no? Entonces, un CI tomado a partir de los 6 años sí nos da certeza en cuanto a definir el diagnóstico final, ¿no? Para que esta persona, si bien es cierto, no solo queremos catalogarlo, ah, ya tiene retraso mental y como que todas sus expectativas se truncaran ahí, no. La idea de catalogarlos es precisamente para buscar los apoyos. Volvemos a lo anterior, a la clase de aprendizaje que dijimos. Si bien es cierto, nuestra educación acá peruana y de otros países está más ligado a la parte de comunicación y matemática, y a veces, muchas veces, estas dos áreas definen el futuro profesional de un individuo. No olvidemos que de otro lado están las inteligencias múltiples. Entonces, las inteligencias múltiples es lo que no se puede valorar en este test de inteligencia. Por ejemplo, si un individuo es muy inteligente en lo que es, qué sé yo, fútbol, es muy hábil, tiene muy buena destreza, mete goles, entiende, entonces no lo puedo catalogar como una persona con retraso mental. ¿Entienden? Lo mismo, una persona que es muy hábil de repente en lo que son manualidades, costura, tejido, y hay muchas áreas de nuestro aprendizaje que, valgan verdades, no hemos explotado cada uno de nosotros. Y si algunos lo han hecho, qué bien, ¿no? Porque eso incluso ha permitido que nuestras conexiones neuronales produzcan mayor conocimiento y obviamente ese cerebro tiene pues más capacidad y como individuo funcionalmente va a tener más facilidades para desenvolverse en cualquier entorno, ¿ya? Entonces, hay que enfatizar también el tema de qué produce este retraso mental o esta discapacidad intelectual. Porque si bien es cierto, el diagnóstico puede ser sencillo, usted le pide el examen psicométrico y le dice, ah, tiene 65, es un retraso mental leve. De repente eso es lo más sencillo para nosotros. Pero a donde tenemos que enfocarnos, como en todo en medicina, es averiguar los antecedentes. Entonces, la anamnesis es muy importante porque el papá no solo va a estar contento o va a estar conforme en que usted le diga su niño tiene retraso mental. Su mayor pregunta y la pregunta del millón es que le va a decir, ¿y por qué mi hijo tiene retraso mental? Entonces, nosotros como profesionales tenemos que dar una respuesta a ello, ¿no? Entonces, hay muchas causas, entonces vamos a pasar a valorar las causas de la discapacidad intelectual. Entonces, pasaremos a ver que primero, por ejemplo, tenemos las genopatías y cromosopatías. Y de estas, para ustedes tampoco no es lejano, y saben, porque si han hecho pediatría, que el síndrome de Down es uno de las cromosopatías que mayormente va con lo que es discapacidad intelectual. ¿Ya? Entonces, casi el 98% de niños con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual en cualquiera de los grados, de leve hasta profundo, y de repente por ahí podemos ver niños fronterizos que son borderline, ¿no? Ahora, en segundo lugar, nos vamos a las embriopatías o fetopatías. Acá volvemos a repetir lo que hicimos también cuando hicimos la evaluación de la discapacidad, por ejemplo, auditiva, ¿no? ¿Qué hablamos? Las infecciones. Hablamos, por ejemplo, del TORCH, que tiene gran predisposición hacia células nerviosas. Entonces, que obviamente que el cerebro también puede verse afectado, ¿ya? Factores endocrinos. En nuestro medio hay mamitas que están dentro del grupo de alto riesgo. ¿Por qué? Hacen embarazos de alto riesgo porque precisamente son mamás que sufren, por decir, de la tiroides, hipotiroideas, hipertiroideas.
hay mamás diabéticas, hay mamás que se dializan, hay mamás cardiópatas, pero bueno, quieren ser madres. Entonces, estos bebés que vienen potencialmente también vienen con una posibilidad de tener un problema a nivel, ¿no? En este caso de su funcionamiento cognitivo, ¿ya? Entonces también vemos las alteraciones nutritivas. En nuestras provincias, por ejemplo, sabemos que tenemos madres con anemia, desnutridas, que también son madres. Imagínense cómo va a venir ese producto, ¿no? Los factores mecánicos que de repente todavía en provincias se ven, esos partos domiciliarios, esos partos en centros de salud donde a veces tienen que forzar en sacar a los niños, donde antiguamente se utilizaban los forceps, los vacuum, ¿no? Entonces, esos niños, por ejemplo, también potencialmente ese cerebro ha estado sometido a tanto estrés que también pueden ser condicionantes para que a futuro sean niños que tengan que ser diagnosticados como niños con retraso mental, ¿ya? Las causas perinatales también es conocida por ustedes, las neonatales, prematuridad número uno, sus productos actualmente, doctores en los centros de alta complejidad como el Rebagliati, logran sobrevida productos de 25 semanas, 26 semanas, productos de 500 gramos. Entonces imagínense, viene un cerebro tan inmaduro, sometido a tantas noxas, hasta siquiera para completar todo su proceso de desarrollo hasta las 40 semanas, los potencialmente van a ser niños que puedan a futuro presentar discapacidad intelectual. En ellos también está la hipoxia perinatal, como obstétrico, la hemorragia intracraneal, problema de la bilirrubina, igual, ¿no? La hipoglicemia, hiperglicemia, ¿no? Entonces, dentro de los factores perinatales y los postnatales, porque el niño también igual, si bien es cierto en el embarazo se expone, naciendo también tenemos problemas, sobre todo en la parte del perinatal, ¿no? Por ejemplo, que esté expuesto a hacer meningitis, encefalitis, ¿no? De repente una mamita con hipotiroidismo, el niño también puede llegar a tener hipotiroidismo, por eso es que actualmente se hacen tamizajes en los niños, ¿no? En los recién nacidos, precisamente porque se quiere intervenir en forma precoz para que estos niños puedan ser también, por ejemplo, identificar un hipotiroidismo temprano y que se le tenga que a este niño dar los suplementos de la tiroxina. Entonces vamos a, de esta manera, prevenir discapacidad intelectual. Y así, ¿no? Un grupo de patologías que actualmente se logran hacer los tamizajes, ¿ya? Entonces, esos serían factores postnatales. Muy bien, los síntomas, que eso es lo que justo dentro de los objetivos les decía a ustedes, cómo se van a dar cuenta que un niño al año, a menos de un año, es a veces poco visible. Esto lo vamos a ver más en la etapa de la infancia y la niñez, ¿no? Porque van a ser niños que muchas veces no hay una correlación, como les mencionaba, entre su edad mental y su edad cronológica, ¿no? Entonces, su funcionamiento en edad con la edad que tiene, ¿estamos? Entonces, varía en función de la edad del niño y de la gravedad o grado de retraso. Estos datos, ¿de dónde lo vamos a obtener? De los papás, que son de donde obtenemos la mayor parte de la información, de la escuela a través de la información que manda el profesor, ¿no? Y de la observación de la conducta del niño. Por ejemplo, ustedes tienen un niño de 8 años y que de repente en plena consulta, en vez de verse atraído por, por las actividades propias de esa edad, quiere jugar como un niñito de 3 años, ¿no? Entonces, esa falta de relación, ¿no? Entre su edad, cómo debe de pensar un niño de 8 años, pero está jugando como uno de 3, nos podría dar un signo presuntivo de que ese niño, ese es un síntoma, por ejemplo, ¿no? Dice, en casi todos los casos hay un retraso psicomotor del niño. Por eso es importante, doctores, a todo niño que venga con problemas de aprendizaje o niño que venga a descartar discapacidad intelectual, hay que preguntarle qué ocurrió durante sus 3 primeros años. Aparte
el antecedente de cómo nació, cómo fue el embarazo y todo. Hay que preguntar después de nacer a qué edad se sentó, a qué edad caminó, si gateó o no gateó, a qué edad fueron sus primeras palabras. El test del niño peruano, eso que ustedes ya han repasado con la doctora Méndez, entonces, eso es importante, ¿ya? ¿Qué más? Se aprecia que el comportamiento general es como un niño de menor edad, como les decía, ¿no? Podría ser ¿qué le digo? Como dos polos opuestos, desde un estado vegetativo, por ejemplo, esos niños que han sufrido encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Se asfixiaron al nacer, hasta, hasta los niños afectos de un retraso escolar, o sea, que la mamá diga, está yendo al colegio, doctora, pero en el momento aprende y se olvida. Hay que repetirle varias veces, ¿no? Repite, está repitiendo su segunda vez, su tercera vez, siempre está yendo a los cursos de nivelación de verano, ¿no? Hacemos todo el esfuerzo, recibe apoyo en casa, apoyo de la mamá, apoyo de un profesor particular, pero como que no rinde. Y lo otro también como que no le llama